Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de la actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y destacar la pluralidad de perspectivas entre ellas. El día de hoy vamos a abordar un tema muy relevante que tiene que ver sobre la independencia judicial, pero desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y para ello tenemos a dos invitados expertos en el tema. Mario Lugo, abogado y profesor de la Universidad Panamericana. Bienvenido, Mario. Gracias, Saúl. Y también Jimena Medellín, que lleva años estudiando el sistema de derechos humanos del sistema interamericano, a la Corte Interamericana, sus decisiones, que es profesora e investigadora del CIDE. Muchas gracias, Jimena, por estar Muchas acá. gracias, Saúl, por la invitación. El caso, digamos, no es un caso, ahorita vamos a platicarlo, desmenuzarlo, pero no es un caso en el que México sea parte, ¿ok? Es un caso que ahorita es Honduras el que es parte digamos, del asunto, pero por la relevancia, por la temática y por el contexto que está viviendo México, vale la pena muchísimo analizarlo, estudiarlo y explicarlo, y sobre todo que trataremos de hacerlo al final de nuestra conversación, pues ver qué lecciones justamente podemos desprender de este asunto, ¿no? Tiene que ver con el presidente, el Poder Ejecutivo de Honduras, después de una decisión adversa a sus políticas públicas, con la ayuda del Congreso, destituye a varios magistrados de la Sala Constitucional de la Suprema Corte o de la Corte Suprema de Honduras. Y eso es lo que vamos a platicarlo más a detalle, es lo que desata, digamos, o lo que da inicio a este caso que acaba eventualmente hasta la Corte Interamericana. Pero antes de ello, Jimena, un poco para nuestra audiencia, platícanos muy breve qué es la Corte Interamericana y por qué una corte que no es parte de un país, en este caso Honduras, pues decide cosas que es de ese país, digamos. Es una corte internacional, ¿no? Entonces, si nos platicas muy rápido, muy breve y puntual al respecto. Exacto. La Corte Interamericana es lo que se conoce como un órgano convencional, es un órgano creado por un tratado internacional, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y es una corte a la cual los estados acceden voluntariamente a su jurisdicción después de haber ratificado o adherido la propia Convención Americana, pueden reconocer la competencia de la Corte para que la Corte, después de haber pasado un caso por la Comisión Interamericana, pueda llegar a determinar si el Estado violó o no violó derechos consagrados en la propia Convención Americana y en algunos otros tratados interamericanos, ¿no? Entonces, sí, es un organismo internacional, pero lo importante también es decir que los estados se someten a su jurisdicción, ¿no? No es que la Corte llegue en cualquier momento a avasallar al Poder Judicial o a los órganos internos, sino que hay un sometimiento a la jurisdicción de la Corte. Todos los países que, digamos, al momento de decir que se someten a su jurisdicción es porque firmaron un tratado internacional, la Convención Americana, y aceptan la jurisdicción de esta Corte en el sentido de que aceptan que hay casos que se puedan llevar ante esta Corte y decidan, obviamente, y en ese sentido pueden decidir en contra de ese Estado, en este caso Honduras, Exacto. ¿no? Exacto, y además son dos pasos, o sea, hay que ratificar la convención y además reconocer la competencia contenciosa. Exacto. México está dentro de ese grupo de países Exacto. o de estados en el sentido de que aceptó la jurisdicción. Si recuerdo bien, esto fue a finales de los 90. 98. Exacto. Ok, ya tenemos eso claro. Ahora sí, Mario, platícanos un poco cuáles son los hechos, digamos, un poco como lo básico cuando tratamos de desmenuzar un asunto, una sentencia, un caso, es cuáles son los hechos de esta sentencia. Es la sentencia Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. ¿Ok? Exactamente, Saúl. Es una destitución arbitraria de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras, que pertenece a la Corte Suprema hondureña. Ajá. Y pues, en ese entonces el presidente Porfirio Lobo Sosa, en el 2012, tenía una determinada política para crear determinadas leyes, entre ellas la Ley de Ciudades Modelo y la Ley de Depuración Policial. Entonces, estos magistrados declaran inconstitucional en esa Sala de lo Constitucional tres leyes específicas y muy importantes para su gobierno con la finalidad pues, de seguir pues, legitimándose a sí mismo y al partido actual en el poder. Debemos recalcar que aquí el Congreso y el Poder Ejecutivo pertenecían al mismo partido, es decir, había una mayoría en esa parte. Entonces,
estos magistrados declaran inconstitucionales estas 3 primeras leyes. Entonces el presidente sale públicamente a decir que estos magistrados pues, son partidarios de las víctimas, de los victimarios y no de las víctimas, y que estaban en contra del pueblo hondureño. Ok. Entonces, a partir de ahí pues, se empieza a generar una fricción. Incluso sale públicamente el presidente Porfirio Lobo Sosa a decir que iba a haber una reducción en el presupuesto del Poder Judicial. No se ejecutó, pero ya se empieza a generar esa fricción entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, después se crea la ley de depuración judicial, de depuración policial, en donde los policías que estuvieran pues, vinculados aparentemente con cuestiones delictivas Ajá. se podían ser destituidos arbitrariamente, sin ningún procedimiento previo, nada más por una mera presunción. Sin ningún medio de defensa de los Exactamente. policías acusados o señalados con vínculos. Exactamente, sin ningún derecho a audiencia, sin poder Ajá. oídos y ser vencidos en juicio, con una mera presunción. Entonces, que se somete este caso a la Corte, a la Sala de lo Se lleva Constitucional. nuevamente esta ley a revisión constitucional. Se lleva a la revisión constitucional. La Sala de lo Constitucional está integrada por 5 magistrados hondureños. Ajá. Entonces, estos 4 magistrados la declaran inconstitucional, excepto uno, que no fue destituido, sorprendentemente. Ok. Entonces, en Honduras se necesita una mayoría unánime, una unanimidad para efecto de declarar inconstitucional una ley. Ok. Entonces, se sube al pleno de la Corte este tema de la ley de depuración policial. Ajá. Entonces, en ese inter que se hace subir de la Sala de lo Constitucional al pleno de la Corte, entonces el presidente dice, no, no me van a echar para atrás otra ley. Entonces, se crea una asamblea extraordinaria en el Congreso con la finalidad de remover a los magistrados en su cargo por violar la seguridad nacional, el interés nacional e ir en contra del pueblo, y pues se les destituye en un procedimiento pues, de 3, 4 días y se les remueve sin estar prevista esa facultad del Congreso en la Constitución hondureña. Ok. Y el motivo fue que estos 4 magistrados actuaron o votaron en contra del pueblo, digamos. Exactamente, esa fue la razón del Congreso y del Ejecutivo, pues, ir en contra del pueblo y estar a favor de los delincuentes. Incluso recuerdo una frase que dijo el presidente Porfirio Lobo, que dice, hoy Honduras está de luto por esta declaración de inconstitucionalidad. Ok. Bueno, una de las características, corrígeme, Jimena, para que uno pueda tocar la puerta de la Corte Interamericana es agotar las instancias del país en cuestión, en este caso Honduras. A partir del contexto que explica muy bien los hechos, Mario, pues no se ve, pero tú nos cuentas ahorita, por favor, pues no se ve como un ambiente muy amistoso para estos magistrados de iniciar pues un proceso pues, de reparación del daño, de una restitución en su trabajo eventualmente y demás. ¿Cómo fue el proceso, digamos, en el país de Honduras, en Honduras, de las instancias judiciales para decir, oye, pues esta destitución no es constitucional, no me dejaron argumentar, el Congreso no tiene facultades para ello, en ningún lugar está tasada o está contemplada esta como causal de remoción el ir en contra del pueblo, digamos, sumamente etérea, digamos, o ambigua y demás. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, como dice Saúl, el sistema interamericano en su conjunto, desde la Comisión y después la Corte, es lo que se llama sistemas subsidiarios, ¿no? Primero hay que intentar agotar las instancias internas, darle la primera oportunidad al Estado para que resuelva las violaciones y después, si no se pudo resolver en sede interna, puedes subir a sede internacional. Ahora, las excepciones, perdón, el agotamiento de recursos internos también tiene excepciones, ¿no? Ok. En este caso no se aplica una excepción. En este caso es directamente la inexistencia de un recurso. Porque a pesar de que los magistrados destituidos intentan promover un recurso, la propia Corte Suprema decide o resuelve que por ser un acto de órgano legislativo no puede conocer vía un recurso judicial, Ok. ¿no? Lo cual es bien interesante porque eso empieza a ser un patrón de lo que después vamos a platicar de otros casos en la región, ¿no? Parece haber muchos problemas en qué tipo de recursos se pueden promover cuando se generan destituciones que pueden que pueden tacharse de arbitrarias en el Poder Judicial, ¿no? Hay muy poca claridad
y en realidad muy pocas vías a nivel comparado de cómo se procesan estos casos, ¿no? En este punto en específico, en este caso en específico, el Congreso alega una facultad que tiene constitucional, la cual, por supuesto, es tachada eventualmente como una facultad que no alcanzaba, digamos, que no era suficiente para una destitución, pero tiene una facultad ahí de aprobar o improbar, es muy chistoso el término que utiliza la Constitución de Honduras, improbar la actuación administrativa de ciertos cargos dentro del gobierno de Honduras, ¿no? Entonces, esa es la facultad que utiliza, y por haber utilizado una facultad legislativa, en sede judicial se determina que no puede haber revisión. Pero supongo que no solo es un tema, o sea, digo, no estoy ninguneando el tema técnico, o sea, que no es menor, pero después de una destitución de 4 magistrados, supongo que la Corte dijo, pues bueno, tampoco quiero ser muy creativa en términos técnicos, porque pues si ya fueron 4, pues puede haber un quinto, puede haber un sexto magistrado, pero digamos, el ambiente después de eso, que no en la sentencia, pues la sentencia tiene un Claro, límite de exacto. explicar todo, no es un reportaje periodístico, etcétera, pero el ambiente después de una destitución de este calibre son los magistrados de la corte más relevante de un país, Honduras, pues no creo que haya sido pues muy pues de certidumbre jurídica, de estabilidad laboral para el resto de los magistrados. Yo creo que, o sea, digamos, lo pongo así, como que hubo una lección aprendida para el resto, ¿no? Mira, como dices, no es algo que se considera dentro del análisis técnico del agotamiento de recursos Ajá, internos, pero ciertamente en estos casos de destituciones, en este como en otros casos, es muy importante considerar el contexto en el que se exacto. dan las destituciones, ¿no? Y ahí entonces también al sistema interamericano le ha servido entender el contexto también para entender un poco qué hay detrás de estos argumentos que a veces son muy formalistas, Ujú. como estamos utilizando esta facultad o estamos destituyendo a una X persona porque actuó en contra de sus responsabilidades administrativas o cometió un error judicial grave, por ejemplo, ¿no? Y para tratar de leer de manera mucho más clara ese tipo de casos específicos, el contexto siempre se convierte en algo muy importante. Entonces, digamos, internamente no hubo muchos peldaños que recorrer, No. tocaron la puerta de la Corte Suprema, dijeron, no sé, digamos, yo técnicamente no había mucha posibilidad y el contexto pues El contexto no no ayuda. ayudaba para animarse, ¿no? Mm. Y para llegar a la Corte Interamericana, ¿cómo fue el camino de estos magistrados? Igual que cualquier camino, igual ¿Ok? que cualquier caso, tienes que pasar primero por la Comisión Interamericana en un procedimiento que puede ser más o menos largo, y después puedes, una vez que la Comisión Interamericana se intenta una solución amistosa, siempre tiene que haber un intento de solución amistosa. Si no se logra esa solución amistosa, se emite un primer informe. Si no se empieza a cumplir ese primer informe, la comisión tiene la opción, en coordinación con las víctimas y sus representantes, de someter su informe ante la Corte, lo cual detona la competencia de la Corte. En este caso también quiero destacar que había ya cambiado el gobierno para cuando llegó el caso a la Corte Interamericana y hay un reconocimiento parcial de responsabilidad, ¿no? El Estado, bajo la nueva administración de la presidenta Xiomara, dice efectivamente hubo una destitución arbitraria de estos magistrados y acepta parcialmente la responsabilidad. Todavía quedan ahí algunos pendientes, digamos, de lo que se estaba alegando, pero en general hay un reconocimiento muy amplio de que la destitución fue efectivamente arbitraria. Exacto, que es justo lo que me interesa también preguntarte, Mario. Algo interesante de este caso, digo, ustedes estudian más los casos de la Corte Interamericana. Yo no había visto un caso de la Corte Interamericana donde el Estado dice, sí, lo reconozco, al menos parcialmente reconozco digamos, porque hay que recordar que los casos de la Corte Interamericana no es el presidente, no es el Congreso quienes son, digamos, parte del juicio. Son los estados, que obviamente se representa por un jefe de estado, etcétera, pero es el estado, ¿no? Cambian los presidentes, cambian los congresos o los titulares y el estado sigue, pues, en juicio, ¿no? Poco nada más para que quede claro eso. Pero justo algo interesante es que hay un reconocimiento de Honduras, porque cambia la administración, como menciona Jimena, y entonces ahí un poco, si nos podrías explicar un poco más en concreto, ya nos adelantaba Jimena, esta particularidad del reconocimiento, cuál es el alcance legal
Y si bien es un reconocimiento, pero es parcial. Entonces, ¿qué reconoció y qué no reconoció, digamos, el Estado hondureño? Y qué, en su caso, qué contraargumentos ofreció. Porque, digamos, si hay un reconocimiento parcial, es decir, me allano en esto, digamos, algo no reconoció y qué contraargumentos ofrece en esa parte que no reconoce. Exactamente. Sí, como bien mencionas, es un reconocimiento únicamente parcial. En realidad aquí hay 6 garantías, derechos, principios que los magistrados denuncian que fueron violados. Entre ellos y los que fueron reconocidos por el Estado fue obviamente esta destitución arbitraria, del cual redundó en una afectación al principio de garantía, legalidad, derechos políticos, derecho del trabajo y a una protección judicial, justamente como ya mencionaba Jimena, porque no hubo un recurso en realidad efectivo, porque nada más se atendieron cuestiones de forma sobre el fondo del asunto. Ujú. ¿Ok? Entonces, y el reconocimiento parcial es en esta parte y los efectos es el famoso allanamiento. ¿Qué es el efecto que tiene este allanamiento? Es, te reconozco esta parte y te hago más expedito el proceso. Entonces ya no hubo esa argumentación, contraargumentación, pruebas con la finalidad de demostrar todos estos primeros 5 derechos que te comento que fueron denunciados por los magistrados. Entonces hizo un procedimiento pues, más expedito ante la misma corte, hizo que se enfocaran más en el no reconocimiento del otro derecho que ahorita te voy a platicar y sin duda pues hizo pues, más fácil y pues un acceso a una reparación justa para los magistrados sin tanta pues fricción dentro de la misma corte. Eso es como que el efecto que tuvo. ¿Ok? Y por la parte que no reconoció el Estado, Ajá. es la parte de la integridad, afectaciones a su integridad personal. Los magistrados Ok. reclamaban que se violaron sus derechos a la integridad personal porque después de que fueron destituidos, sufrieron amenazas de muerte, persecuciones Ok. policiales, incluso de sus mismos hijos. La hija incluso de la magistrada, Ajá. Cruz Sequeira, fue perseguida al parecer por una patrulla de la policía de Honduras y pues Ajá. llegó llorando a su casa, un magistrado tenía balazos afuera de su casa, entonces fue una persecución policial, mediática y pues al parecer de terceras personas a los magistrados. ¿Qué es lo que esta es la parte que no reconoce el Estado? Ok. Porque dice, ok, pues nosotros podemos investigar, te podemos ofrecer medidas de protección siempre y cuando tú denuncies ante el Ministerio Público. Los magistrados no van a denunciar al Ministerio Público porque el titular del Ministerio Público en ese entonces era el único magistrado que formaba esa sala al que no destituyeron. Ok. Entonces los magistrados decían, ¿cómo voy a ir yo a denunciar? Ajá. Entonces va a ser ilusorio en realidad el medio de defensa El y pues, medio de entonces los defensa. magistrados ya dijeron, pues no vale la pena ir a denunciar. Ujú. Lo denunciaron públicamente, obviamente, y ante sociedades civiles, ante la Comisión de Derechos Humanos hondureña también. Y se hizo público el caso, pero en realidad medidas de protección únicamente recibió la magistrada Cruz Sequeira. Los otros magistrados no recibieron ninguna medida de protección y pues el Estado hondureño no reconoce la parte de violación a la integridad personal, otra vez por una cuestión formal, porque no se denunció ante el Ministerio Público. Por eso entonces ellos no Ah. pudieron investigar y no pudieron ofrecer medidas de protección. Otra vez regresando los formalismos sobre el fondo. No obstante que me imagino que los magistrados, sus abogados, etcétera, ofrecieron pruebas, o sea, más allá de como el sello de oficialía de que no denunciaron, ofrecieron pruebas pues, materiales, digamos. Claro, claro, o sea, esto fue del conocimiento público, hubieron entrevistas, Ok. hubieron denuncias ante las mismas comisiones, a una sociedad civil, o sea, hubo un conocimiento público del caso, o sea, no era desconocido, el Estado no se podía escudar en esta falta de proactividad y Ujú. cuestiones de oficio que le corresponden al Estado, como es el garantizar la seguridad de los gobernados, porque pues el caso era público. O sea, todo el mundo lo conocían y más porque pues, el Estado hondureño, el Poder Ejecutivo hondureño, Ujú. pues fue el principal precursor pues, de que estuvieran en esa situación hoy en día. Mencionaste que el reconocimiento parcial ayudó para que fuese más expedito el proceso o, digamos, la resolución del caso. Sin embargo, bueno, la destitución arranca en el 2012, o bueno, se da en el 2012, pero la sentencia se emite hace unos meses apenas. Sí. Digamos, nada más para entender, ¿esto le podemos llamar expedito? O sea, ¿el No, promedio es mucho más alto? O sea, nada más para, o el cambio de presidentes, o sea, porque entiendo que cuando se vuelve expedito es cuando viene el cambio de presidente, ¿no? Y entra la presidenta cuyo nombre se me fue, pero
¿En qué sentido lo ayudó a ser más rápido? Pues prácticamente es más de una década. Sí, bueno, a lo mejor pues no es expedito porque fue en el 2012 y está resolviendo en el Exactamente. 2024, pero me refiero más como ya dentro de la Corte Interamericana. Ok, una Es vez, decir, ya. en los Ok. argumentos y contraargumentos, pues, o sea, los magistrados ofrecen pruebas, alegatos y determinados argumentos en relación con estos 5 primeros derechos y el Estado hondureño lo único que hace, pues, sí, lo reconozco totalmente. O sea, ya no hay una confrontación en esa parte y entonces en la sentencia pues ya nada más la Corte dice pues, sí, se Y habrá llegado en un reconoce. momento procesal tal vez ya muy avanzado, porque no hubo oportunidad de una solución amistosa. No, si el caso llega a la Corte Interamericana es que ha, Ya, ha pasado ya ah, todo el proceso de la comisión, que ok, como te decía implica un intento de solución y ok. después ya una determinación a través de un primer informe de fondo de la comisión, en donde la comisión hace una evaluación de qué derechos considera que están violados, determina el marco fáctico y eso es lo que se presenta a la Corte. Las partes en el litigio ante la Corte están sujetas al marco fáctico que estableció la comisión, pero pueden alegar derechos distintos y la Corte, por supuesto, también puede analizar las violaciones de forma distinta a la propia comisión. Ok, ahora digamos, ya está, implícitamente ya lo han mencionado, pero ¿qué resuelve, digamos, la Corte Interamericana? Sí, la Corte resuelve, bueno, primero con base en el propio reconocimiento de responsabilidad de Honduras, que hay una violación a una serie de derechos. Estos derechos que parece que pasarían muy rápido y muy por encima porque hubo un reconocimiento parcial de responsabilidad, en realidad son muy interesantes porque son derechos que ha ido construyendo de manera tal vez un poco más actual la Corte ¿Ok? Interamericana, que tienen que ver, por supuesto, con, con la independencia judicial, ¿no? La independencia judicial como un derecho de las personas gobernadas, de las personas que acudimos al sistema de justicia, pero también un derecho de las propias personas que ejercen esas funciones de Los justicia, operadores ¿no? jurídicos. Exacto, de los operadores jurídicos. Los derechos políticos, que muchas veces no los pensamos como algo que pueda ser relevante en este tipo de casos, pero los derechos políticos generan también la posibilidad de alegar no nada más el acceso a un cargo público, sino la permanencia en el cargo público según los términos que estén establecidos en la Constitución o en las leyes, y por supuesto el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, esa acumulación de derechos ha sido como una de las fórmulas en la que la Corte Interamericana ha entendido estos tipos de patrones de remociones Ok, arbitrarias de personas de las cortes. ok, vamos a hacer un breve corte, pero me interesa mucho, uno, como saben, comentamos a la audiencia, uno de los objetivos del sistema interamericano de la Corte, pues son el tema de las reparaciones, es decir, no solo es resolver, no solo es determinar si hubo o no violaciones de derechos humanos, sino las reparaciones. En este caso no es la excepción y hay un tema sobre reparaciones a estos 4 magistrados. Pues perdieron una chamba, digamos, hay un impacto democrático, pero también perdieron un trabajo. Y pues desafortunadamente, lo platicábamos antes de iniciar la grabación, no es un caso aislado. Hay muchos casos que se han acumulado ya en el sistema interamericano de ataques de diferentes tipos, variopintos los ataques, al Poder Judicial en la región latinoamericana. ¿Ok? Y ahí es donde se empieza a ser relevante este caso, digo, si la conclusión no salía de manera obvia, se empieza a volver relevante este caso y otros casos en la región para México, para el momento que está viviendo México, de no críticas, digo, ningún poder debe estar exento de críticas, sino más bien ataques frontales al Poder Judicial de la Federación y pues a la misma Suprema Corte. De eso vamos a continuar platicando después del corte. Regresamos. Estamos de regreso al juego de la Suprema Corte con el tema de la batalla por la independencia judicial, lecciones del sistema interamericano. Y justo, Jimena, uno de los temas que quedó pendiente es el tema de las reparaciones, que no es algo común en los tribunales, pues aquí locales, no solo de México, sino de otros países. Los tribunales pues, señalan que hubo una violación de derechos humanos, señalan que hay una cuestión de inconstitucionalidad, pero no hacen que puede ser una política pública de hay que reparar, ¿no?
En este caso, la Corte Interamericana suele establecer en sus sentencias y mandar el mensaje, la instrucción vinculante a los estados que tiene que hacer una reparación, ¿no? Platícanos un poco para que luego Mario nos ayude a explicarnos en concreto la reparación de este caso, que se determinó en este caso. ¿Qué es este sistema de reparaciones? Si es común en otros tribunales internacionales, ¿por qué lo hace tan especial en su caso? ¿Y qué implica? ¿Y alguna reparación que tú digas, esta reparación fue muy buena, qué bárbaro, en las clases las explicamos, no sé? Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy particular, se distingue mucho por su forma de reparar, ¿no? Si ustedes ven la sentencia, casi la mitad de la sentencia va a ser reparaciones, ¿no? Va a ser el capítulo de las reparaciones. La Corte aborda desde el principio casi de su práctica y lo ha ido consolidando casi todo el paquete de reparaciones, ¿no? De reparaciones que existen y que se reconocen internacionalmente, que puede ser desde la idea de la restitución integrum, que en realidad en un caso de violaciones de derechos humanos se reconoce que es muy difícil restaurar de manera integral las condiciones a la situación previa, porque las violaciones son tan transformativas, tienen tantos impactos en la vida de las personas, que no es como que digamos podemos irnos en una máquina del tiempo, nos metemos y nos vamos a como si esto no hubiera sucedido. Entonces la práctica de la Corte es reconozcamos que las violaciones tienen un efecto transformador y entremos fuerte a buscar cómo restituir a la persona en toda su integralidad, ¿no? Pero además de eso, la Corte Interamericana también tiene una visión muy estratégica de su propio litigio o de los litigios de los que conoce, Ajá. en donde busca atacar estructuralmente aquellas condiciones que hayan permitido o que hayan sido causa de las violaciones, ¿no? Entonces, no solamente se queda en el caso concreto Reparar el agravio del de lab la o el persona grupo de individual. personas, Exacto, sino tratar de resolver pues, el andamiaje legal en su exacto. caso o la estructura social en su caso del Estado en cuestión que permitió esa violación de derechos humanos. Ok. Exactamente, ¿no? Entonces tienes desde las reparaciones que recaen muy individualmente en las víctimas, que pueden ser indemnizaciones, obviamente siempre habrá indemnizaciones por daño moral, por daño personal, por daño individual, y después tienes a veces formas de rehabilitación, por ejemplo, rehabilitación física, rehabilitación psicológica, restitución de tierras en algunos casos, y después entras a todo este paquete de medidas que le llamamos medidas de satisfacción, que pueden ser desde reconocimientos de responsabilidad, actos públicos, restitución de personas a encargos, ¿no? O sea, una serie de acciones que pueden ser, como te decía, o como decíamos, incluso mucho más aguerridas en comparación con otros tribunales internacionales. Puede incluso ordenar liberaciones de personas, por ejemplo. Y también entramos a el otro gran paquete, que son las medidas de las garantías de no No repetición. repetición, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto no se repita? Y ahí en ese paquete de las garantías de no repetición es donde solemos ver órdenes de reformas legales, órdenes de reformas constitucionales, algunas que otras por ahí ha habido, incluida una contra Sí, México. claro, en México hay varias. México ya tiene una orden de no repetición en forma de orden de reforma constitucional. El control de convencionalidad, el tan famoso control de convencionalidad en sede judicial o ante otras autoridades del Estado, también es garantía de no repetición. Formación de servidores públicos, adopción de algunas políticas públicas, capacitación. Todo eso lo que busca es decir, a ver, ¿qué pasó dentro de un Estado que habilitó esta violación? No dejemos nada más que esta persona ya tenga o este grupo de personas tengan la reparación y podamos restituir en la medida de lo posible lo que sucedió, sino también veamos que intentemos que esto no se repita hacia el futuro. Dos preguntas adicionales ahí. Me parece muy interesante, muy creativo de parte de la Corte Interamericana, pero también aquí, digamos, o sea, para hacer esto bien, ¿ok? Se necesita ya no solo tener un conocimiento estrictamente jurisdiccional, sino también, pues, echarse un clavado, pues, un poco a la materialidad de ciertos aspectos del país en Mm. cuestión. O sea, el tribunal, la corte tiene un equipo para, a ver, cómo está México realmente en este tema, cómo está Honduras realmente en este tema, porque las medidas de reparación justo en ocasiones va más allá de simplemente, oye, pues cambien esta ley y demás.
¿Cómo trabaja un poco? Digo, vamos a, ya abrimos un paréntesis, pero me pareció sumamente interesante esto. Tiene un equipo como que estudia el país, vamos a ver cómo está, cuántas personas están en prisión preventiva, cómo se está tardando, cuánto es el promedio que se está tardando en resolver las sentencias de prisión preventiva, por hablar de un caso que está en México y que hay una sentencia Mm. de la Corte Interamericana en contra de México. ¿Existe un equipo al respecto? A ver, el equipo de la Corte no es enorme. Lo sé, por En eso lo realidad es pregunto. bastante acotado, Pequeño. bastante pequeño. Es una corte que para ser una corte regional tiene un presupuesto muy limitado, Así es. tiene un equipo que trabaja día y noche, lo podemos decir, con una secretaría técnica, con una secretaría ejecutiva que trabaja día y noche, con muchísimas personas que van voluntariamente a colaborar durante etapas y visitas profesionales, etcétera, a la corte. Pero también depende mucho de cómo se litigan los casos, ¿no? O Ok. sea, ahí hay mucha dinámica y mucha Y el interlocución. material que ofrece, Claro, ok, claro, ¿no? O sea, vas a ofrecer peritajes, los peritajes son muy importantes para entender precisamente estas dimensiones más estructurales, no solamente del país, o sea, puede ser muy relevante del país, pero incluso la Comisión Interamericana puede ofrecer peritajes cuando el caso represente un tema de orden público interamericano, es decir, es un caso que potencia la posibilidad de ver problemas estructurales dentro de la región, por ejemplo, en casos de migrantes o de apátridas o de personas que han sido expulsadas masivamente de un estado a otro. otro. Ha sido muy importante la posición de la Comisión Interamericana para decir, oigan, este es un patrón que estamos empezando a ver en América Latina de los problemas que presenta la movilidad transfronteriza de Ok. personas, ¿no? Entonces ahí es muy importante cómo se plantea el litigio y cómo se genera este espacio de diálogo. Y hay muchas veces en donde las medidas de reparación también tienen cierto margen de acuerdos posteriores entre el propio Estado y los representantes de las víctimas, y la Corte Interamericana, perdón, entra a lo que se conoce como la supervisión del cumplimiento. De cumplimiento. Entonces, las sentencias se pueden quedar a veces durante años, muchos años, incluso décadas, en supervisión de cumplimiento, en donde se están enviando informes a la comisión, perdón, a la corte otra vez, Corte. diciendo qué es lo que está pasando, cómo van avanzando en ciertas reparaciones, cuáles son las que faltan. Y ahí hay estudios bien interesantes de qué es lo que puede avanzar más rápido, cuáles son algunos de los tipos de reparaciones que pueden tener más obstáculos, Ujú. que paradójicamente pueden ser cuando también involucran al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, los poderes judiciales nacionales que han sido de cierta forma receptarios de muchas de las sentencias en forma positiva de la Corte, porque ha protegido este tipo de patrones de destitución, de interferencias políticas en las Cortes. También a veces las Cortes han tenido sus roces con la propia Con Corte la propia, Interamericana, cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, ordena dejar o invalidar una sentencia a nivel nacional. o dejar cierto criterio. Exacto. Hay otra pregunta, pero te la voy a hacer más adelante Ok. sobre reparaciones. Ahora regresamos, cerramos ese paréntesis. ¿Cómo fue que decidió respecto a reparaciones en este caso? ¿Cómo les fue a los magistrados en ese sentido? Ganaron el caso, ya nos explicaron que hubo este reconocimiento parcial, prácticamente todos los derechos, salvo la cuestión de integridad, por un formalismo y demás, pero lo ganan, digamos. O sea, no lo reconoció Honduras, pero la Corte Interamericana dijo, no. O sea, sí hubo ataques a la integridad de los magistrados, etcétera. Y viene este tema que ya lo explicó muy bien Jimena, de que para la Corte Interamericana no basta con decir si hubo violaciones a estos derechos, en el caso concreto, sino el tema de reparaciones como característica de la Corte Interamericana es vital, es súper relevante. En este caso, ¿qué define, Mario, por favor, en el tema de reparaciones? La Corte les da toda la razón a los magistrados en los Ok. 6 derechos, hasta en el reconocimiento parcial, obviamente, se Ajá. les van a dar, y también lo que no reconoció el Estado, o sea, Ajá. les da respecto a los 6 derechos, te los enuncio rápidamente. Ujú. El primero, pues garantía de protección judicial. ¿Por qué no una garantía de la protección judicial? Porque pues en realidad no hubo un recurso efectivo. Ya mencionaba Ujú. Jimena que ellos le llaman recurso de amparo, no juicio de amparo como aquí Ujú. lo tenemos. Y en ese recurso de amparo que ellos promueven ante la misma Corte, pues se promovió ante la Sala de lo Constitucional, que tenía al magistrado que no fue destituido y a los 4 A nuevos los que 4 fueron nuevos. nombrados por el Congreso. Entonces, en realidad pues, fue un recurso, un medio de defensa ilusorio, ¿no? En Ok. realidad fue efectivo y únicamente pues no lo resolvió esa sala, sino que lo resuelve el Pleno al final.
pero pues mencionan que justamente por un formalismo no se va. Entonces hubo una violación al artículo 8º de la Convención Americana. Entonces, ese es el primero. Después, unas garantías a la independencia judicial, que es lo que nos dice la Corte, que todos los casos que se hable de operadores de justicia, o es decir, relacionados con el Poder Judicial, siempre se tienen que ver a la luz de la independencia judicial. Y conforme a la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, esto tiene dos aristas, que es la estabilidad e inamovilidad en el empleo y también la evitar las presiones externas. Y dentro de la inamovilidad del empleo, pues tiene otras subespecies, que es que justamente sí hay causales de remoción para los magistrados, jueces, pero estas causales tienen que estar previamente establecidas y por un órgano Claro, competente. No claro. se las pueden inventar de la noche a la mañana y por un procedimiento que pues se pueda dar la oportunidad a los magistrados que puedan ser oídos, vencidos en juicio, ofrecer pruebas, alegatos y también que refuten los alegatos, el Poder Ejecutivo en este caso. No se dan estas cosas. También pues, derechos laborales, pues Ajá. obviamente les quitan su trabajo Lo que que decía, venían pues al exactamente. final digo, es de consecuencias al sistema democrático, pero pues son 4 personas que perdieron una chamba. Exactamente, o sea, pues perdieron justamente su trabajo, entonces, que venían desempeñando, lo remueven en 2012, pero su encargo duraba hasta el 2016, es decir, les quitaron 4 años de empleo que ya Ujú. tenían previstos, a lo mejor ya tenían sacado un crédito, yo Una qué sé, hipoteca. una hipoteca, y entonces ya me dejas de la noche a la mañana sin trabajo, probablemente Ajá, sin una pensión, pues ok. imagínate, de la noche a la mañana les quitan el empleo. Derechos políticos, ya también lo adelantaba Jimena, pues los derechos políticos también están muy relacionados con el tema de inamovilidad en el Ajá. empleo, salvo cuestiones obviamente de faltas administrativas graves o notoria incompetencia. Entonces, estos derechos son los que, que les dan la razón a los Ajá. magistrados y también por el tema que no reconoció el Estado, dice la Corte Interamericana, también los magistrados tienen razón que hubo violaciones a la En la integridad integridad personal. personal. ¿Por qué? Porque el mero formalismo de ir a denunciar tú ante el Ministerio Público no te da a ti la justificación, Estado, de que cumplas con las cuestiones de oficio que te corresponden como garantizar la seguridad a los gobernados, en este caso los Ujú. magistrados destituidos. Entonces, la Corte en esta parte de integridad personal lo que menciona es, no justifica, no te escudes en el hecho de que no se haya seguido un formalismo para tú garantizar la Exacto. protección a estas personas e incluso tú era del conocimiento público este tema. Entonces, me da igual, básicamente es lo que dice la Corte Ujú. Interamericana, que no te hayan denunciado, que no se haya cumplido este formalismo para proteger a los gobernados. Entonces, les dan una serie de reparaciones que justamente todas las que mencionó Jimena es la que les dan a los magistrados. Primero los Ujú. magistrados les piden, oye, pues restitúyeme mi encargo. También dice la Corte, espérame, esto fue en el 2012, estamos en 2024, 12 años después, obviamente ya hay magistrados nuevos O sea, que no los puedo volver a nombrar, no vamos a abrir una nueva sala nada más para que te restituya. Pero justamente como no puede haber una reparación integral, hay una reparación sustituta, que es una reparación de carácter económico. Les dieron $80,000 en esa parte, nada más. Después hay esos $80,000 era el sueldo que no cobraron. No, era como un- el equivalente más bien Ajá, el a esa equivalente. violación de que no Ah, pueden restituirlos en el encargo. Ya ajá. después hay una justamente reparación específica de todo lo que no percibieron Ok, durante esos ok, 4 años, que ok, son los daños materiales ok. justamente, que ahí sí se va un poquito más allá la corte en cuantía y son $400,000. Ujú, Entonces, pues de esos 4 años que no recibieron sueldos, pensiones de jubilación, etcétera. ujú. También, ya como también lo adelanta Jimena, hay daños inmateriales, es decir, por todo el sufrimiento que les fue causado durante esos pues, eh, casi 12 años que duró el Ujú. procedimiento ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que pues, es un poquito más bajo, pero también se reconoció. E incluso creo que lo que más me llama la atención de la sentencia, esta garantía de no repetición. Esta garantía de no repetición, la Corte Interamericana advierte, oye, en el 2012 destituyes a los magistrados por cuestiones arbitrarias, porque violaste la seguridad nacional. Ujú. Después, en el 2013, se crea en Honduras la ley de juicio político, que dice que le da la carta abierta al Congreso para que puedan destituir magistrados o jueces que Ok. sean considerados que vayan en contra, que sus decisiones vayan en contra de la seguridad nacional. Entonces, la Corte Interamericana, pues de este estudio dice, oye, seguramente con esta carta abierta que te está dando la ley de juicio político que fue creada inmediatamente al año posterior o meses posteriores Ujú. de esta destitución, puede pasar en otros casos a futuro. Entonces, por favor,
adecúa esa ley de juicio político Ok. con mi jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues para que le garantices esta independencia judicial y que los jueces y magistrados no estén sujetos a presiones externas. Entonces, como menciona Jimena, es un tema tanto de reparaciones individuales, Ajá. pero también adecuar el marco legal y normativo de Honduras con la finalidad de que no haya una violación similar en un futuro. Sí, que no haya, digamos, aquí para aclarar, no, el problema, corrígeme, es que para la Corte no es que haya una ley de juicio político, sino que el diseño de la misma esté desbalanceada o lleve a procesos discrecionales en demérito y en amenaza de los impartidores de justicia, ¿no? Exactamente, porque el tema como de seguridad nacional, pues se utiliza pues, como cheque en Sí, blanco. Es exactamente, muy vago, muy impreciso y se exactamente, presta totalmente a cuestiones de destituciones arbitrarias, como en exactamente. este caso, violación a la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? Es un concepto totalmente indeterminado y que pues lo utilizan pues, para a Y que veces históricamente se ha destituir. usado para para justamente, por su ambigüedad, por su enorme cajón desastre, para actuaciones arbitrarias del poder, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que dice la Corte Interamericana. Este tema de interés nacional, para que tú Ujú, puedas destituir a un magistrado, está desarrollado de una manera tan vaga, tan ujú, imprecisa, ujú. que va a haber destituciones arbitrarias en un futuro. Entonces, con la finalidad de evitar esas destituciones arbitrarias, adecúa tú, por favor, Honduras, esta ley de juicio Ujú. político con la Con los jurisprudencia que precedentes, yo te estoy jurisprudencia. dando aquí en esta misma sentencia, que es Ah, ok. justamente pues y que ya mencionan también en los precedentes, que pues es garantizar la independencia judicial a través de la estabilidad en el empleo y Ujú. garantizar que no haya presiones externas y que si hay destitución o nombramiento, que sea previamente mediante un procedimiento establecido y por órganos competentes. Ok. Es lo que le dice la Corte. Bueno, pues no, pues, digamos, o sea, tardó mucho, pero no les fue mal, No, o sea, no les fue mal en la Corte Interamericana. Claro que les fue mal en el sentido que fueron destituidos, que fueron amedrentados y amenazados y atacados, algunos familiares. Mencionaste el caso de la hija de uno de ellos o de ella, ahí. mencionaste. Pero bueno, la decisión fue muy buena, fue una buena compensación económica y demás. Pero, Jimena, justo no es un caso aislado. No es un caso aislado que digas, bueno, este fue un buen caso, final, después de mucho tiempo feliz y demás, sino que en los últimos años la Corte Interamericana ha recibido muchos casos, o ha tenido que conocer muchos casos relacionados con la independencia judicial, lo cual, digamos, los tribunales en general, la Corte Interamericana en particular, pues es una especie de termómetro de la conflictividad social que existe en la región, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, los casos de fenómenos migratorios, pues empieza a haber fenómenos migratorios con una particularidad en los últimos años en Sudamérica, diferentes tipos de casos, ¿no? Entonces, más allá del título o el nombre de los casos, lo más interesante creo es discutir un poco la tipología, qué tipo de, aquí vimos un caso de destitución, que es como pues el caso de Pizarrón de ataque a un tribunal de parte de los poderes representativos, que más allá de la legitimidad que tengan, o sea, que bien, que bueno, pero no es fair play, digamos, no se trata de que, tengo legitimidad democrática y por tanto te quito porque ya no me gustó cómo decides, al menos así no está diseñado, pues en este caso, pues el régimen democrático constitucional de Honduras. Entonces, ¿qué otros casos hay en la región, por favor? Sí, empieza a haber, como dices, desafortunadamente ciertos patrones de Ok. casos en la región. Em, pasa mucho que depende de los contextos políticos, entonces de pronto se recrudece en algún estado, Ujú. ¿no? Distintos casos en algún estado y después va hacia otro estado, ¿no? Se mueve un poco el problema de Ok. la independencia judicial, pero hemos tenido casos muy relevantes, por ejemplo, contra Ecuador. Ecuador en algún momento, en una etapa de muchísima inestabilidad política, en donde tuvo como 5 presidentes en 7 años, una cosa Ok. bastante compleja, destituye también a través de unos procedimientos muy poco claros, argumentando que la elección en sí misma había sido mala, que había habido un problema con la selección y el nombramiento
de las personas titulares del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, termina destituyendo a un número importante de las personas que integraban estos órganos, pero también en un momento en el que estaban haciendo investigaciones y juicios en contra de un expresidente y del presidente en funciones, ¿no? Que eran las dos personas que tenían, que eran parte de los partidos que tenían la alianza mayoritaria dentro del Congreso. Entonces, por supuesto, la Corte Interamericana dice, bueno, no se puede hacer estas remociones sin claridad del procedimiento. Volvemos al mismo patrón que habíamos dicho en este mismo caso de Honduras, falta de recursos internos, no hay una claridad de ante quién acudes. Si están destituyendo a las personas que integran el Tribunal Constitucional, ¿qué órgano sigue para conocer de una Exacto. destitución del más alto órgano judicial, ¿no? Y ahí hay una cosa que no se ha discutido tanto en la Corte Interamericana, pero que me parece interesante en este tema también, que son la posibilidad incluso de apelar, ¿no? No nada más de tener un primer recurso, sino de que ese recurso pueda llegar a ser apelado. Y hablando un poco de cómo también pensamos los comparativos con México, ahí puede haber un foco importante, ¿no? Esta afirmación de que ciertas decisiones que se puedan tomar por los órganos administrativos judiciales o incluso por si llegamos a tener un tribunal de disciplina, que no puedan llegar a ser revisadas por otra instancia, puede generar un problema de debido proceso incluso. Lo que luego se hace es que haya dos salas, digamos, dentro del mismo órgano y que una sala sea la que conozca de primera instancia y otra sala pueda ser la que revisa, ¿no? O sea, hay alguna fórmula, pero es importante que se logre establecer todas las garantías, porque como decía Mario, el problema no es necesariamente la destitución, sino el procedimiento, la falta de debido proceso y la falta también de claridad, incluso en las normas sobre las que se basa el procedimiento, que eso también es algo que ha destacado en muchos de los casos de la Corte Interamericana, ¿no? Que las normas sobre las que se basa, digo, este caso de ir en contra de la seguridad nacional o del interés del pueblo era como ya muy extremo, pero incluso cuando las destituciones se dan en órganos administrativos judiciales, tiende a haber causales muy poco claras, muy vagas, que permiten mucha interpretación. Algo que ha dicho la Corte insistentemente es no se puede destituir a alguien por un error en la interpretación o por estar en desacuerdo con cómo se resolvió sustantivamente un caso, ¿no? La posibilidad de estar en desacuerdo con una interpretación o con cómo se aplica una norma es parte de la propia función judicial, a menos que sea un error judicial grave que tiene que probarse, que haya habido dolo, que haya habido ¿no? algún tipo de separación dramática de criterios muy claramente establecidos. Los márgenes en los que nos movemos en la interpretación jurídica son propios de la propia función jurisdiccional. Entonces, la Corte ahí ha sido muy enfática sobre todo que sea a través de estas incidencias políticas mucho más claras que tienen que ver con las destituciones a través de los congresos o incluso cuando son órganos creados para esos fines, órganos de administración judicial, tiene que haber garantías claras, ¿no? No puedes remover a las personas de manera arbitraria porque es parte de las garantías de independencia judicial. Se nos está acabando el tiempo. Este caso, por eso lo estamos discutiendo. No solo este caso, sino lo que comentabas, Jimena, en toda la región. Hay ataques, digamos, a la independencia judicial, a las Cortes Supremas. Entonces, muy rápido, ¿qué lecciones podemos, México está viviendo ese contexto? Insistimos, no se trata de no criticar a las instituciones, de no establecer reformas, sino de evitar esos ataques. Muy rápido, Mario, y ahorita cierro contigo, Jimena. ¿Qué lecciones podemos desprender de este caso en concreto de Honduras? Tenemos que voltear a ver a la Corte Interamericana y su jurisprudencia. Okay. Cualquier violación o ataque a un miembro del Poder Judicial en relación con sus funciones, la Corte Interamericana ha mencionado que se tiene que siempre analizar a la luz de la independencia judicial. Entonces, si se tiene que analizar a la luz de la independencia judicial, cualquier reforma legislativa que se promueva, se tiene que analizar también desde el marco del sistema interamericano del cual México es parte, es decir, garantizar la estabilidad en el empleo de los jueces, magistrados y ministros,
así como también garantizar que no haya presiones externas. Y voltear a ver, no tan lejos, voltear a ver al artículo 49 de nuestra Constitución, que está enunciado como el poder supremo de la federación se divide en, y son tres. Es decir, hay un solo poder, el cual está fragmentado en los dos. Si bien va a haber siempre fricciones en los tres poderes, los tres siempre van a estar en la misma, del mismo nivel, la misma jerarquía. Entonces, se tiene que ver, voltear a ver a la jurisprudencia de la Corte Interamericana a México, pues, para evitar una pues, muy potencial denuncia. 15 segundos, Jimena, por favor. ¿Qué lecciones, además de esta que me parece muy pertinente, qué más podrías extraer de esto, por favor? Hay que tomarse con seriedad la discusión de cualquier cambio, ¿no? Como dices, los cambios son necesarios, los cambios son importantes, la crítica, la autocrítica es muy relevante, pero hay que tomársela con la seriedad porque está en juego la propia estabilidad institucional, pero sobre todo los derechos de las personas, ¿no? Al final de cuentas, creo que todo el mundo puede coincidir que lo que necesitamos es mejorar nuestros sistemas para tener una mejor protección de derechos y esa también tiene que ser la visión última de la independencia judicial. No es la independencia judicial solo como un objetivo en sí mismo, sino la independencia judicial como una condición Buen instrumento. necesaria de la protección de los derechos. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Mario, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más del Juego de la Suprema Corte.